En el libro de Romanos, capítulo 13, vamos a seguir con otra de las enseñanzas que hemos tenido. Y queremos bendecirlo a cada uno de ustedes que están aquí presentes y a las personas que nos escuchan o nos ven por las redes sociales. También le bendecimos y le damos gracias a Dios por escuchar la palabra de Dios a través de esos medios. Vamos a leer la palabra en el libro de Romanos, capítulo 13, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amado Dios, presentamos una vez más, Señor, este momento que vamos, Señor, a exponer su palabra y a escucharla. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a tener nuestro corazón dispuesto y nuestra mente receptible, Señor. Le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted permitiendo que haya un espíritu de gozo, de alegría, de paz, de armonía y unidad y alabanza y gloria a su nombre en este lugar. Que aquel que ha venido, Señor, cargado, trabajado, angustiado, en esta tarde, su poder que libera, que sana, que salva, lo alcance y lo favorezca y lo bendiga y salga bendecido de este lugar, Señor. Pero que sobre todo salga, Señor, en paz con usted. Que salga su corazón lleno de gozo, porque su gozo es nuestra fortaleza. Señor, rompa cadenas, ataduras, ligaduras y todo aquello, Señor, que está contra su voluntad en esta tarde, en este lugar. Señor, muchas gracias, porque sabemos, Señor, que en este lugar hay libertad, porque donde dos o tres estamos en su nombre, ahí está usted, y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bendiga, Señor, a cada uno de nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle ese aplauso al Rey, amén. Aleluya. Amados, quiero hablarles en esta tarde una parte en continuación con las enseñanzas que hemos tenido. Y esta tarde vamos a hablar acerca de las autoridades delegadas por Dios en la iglesia. Y lo vamos a hablar con el título Respete y obedezca las autoridades de la iglesia. Hemos hablado, el domingo pasado estuvimos hablando de las autoridades de la familia, que hay autoridades en la familia, que hay un padre y hay una madre, y que Dios le pide a sus hijos que obedezcan y honren a sus padres. Pero una semana antes también estuvimos hablando de el poder de la palabra de Dios y su autoridad. Esta tarde vamos a hablar acerca del respeto y obediencia a las autoridades de la iglesia. Amados, ¿podrá usted imaginarse un país sin presidente?
un hogar sin un padre presente, una empresa sin un jefe, una iglesia sin un pastor. ¿Cómo sería? A la verdad no habría orden y sería caótico todo. Pero Dios, amado, ordenó las autoridades para guardar el orden, para que a través de ellas pueda haber gobierno con su autoridad y pueda ser su pueblo guiado y dirigido. Así también las naciones, así también las instituciones, así también la familia. Así se corren de la manera más ordenada. Y lo hizo porque Él es un Dios ordenado. ¿Cuántos sabemos que Dios es ordenado? Amén. Entonces, nuestro primer deber, amados hermanos, debe ser respetar y obedecer como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a las autoridades que Dios ha establecido y puesto sobre nosotros en la iglesia donde Dios nos ha plantado. Este día es muy importante porque cada uno de nosotros debemos ir aprendiendo todos los principios que nos ayudarán a agradar y a obedecer a Dios y poder estar aprobados todos los días de nuestra vida, en todo momento, sobre todo delante del Señor. Amados, nuestro deber debe de ser respetar y obedecer a las autoridades. Muchas veces hay autoridades que no nos pueden caer bien, para nada. Puede ser que haya autoridades que deseáramos que Dios las desaparezca, que Dios las quite. O pensaríamos, ¿cómo es posible que esta persona llegó allí? Porque dice la palabra de Dios que las autoridades no están para infundir temor a nadie. Las autoridades han sido establecidas para guiar, para corregir. Amados, pero la autoridad de Dios en la iglesia representa a Dios en la iglesia. Y la autoridad de Dios en la iglesia se debe de respetar, porque Dios ha establecido autoridades en la iglesia. Podría ser que hay autoridades donde nosotros hayamos asistido, o hayamos estado, o hayamos compartido, y no nos parezca lo que ellos están haciendo, o lo que ellos dicen, o cómo son. Pero, hermano, nuestro deber es saber respetar en cada momento que se preste como cristianos en nuestra vida diaria. Un día Pedro y Juan en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que estos hombres eran siervos del Señor. Fueron discipulados por nuestro Señor Jesucristo y delegados como apóstoles para seguir predicando el Evangelio en el nombre de Jesús. Pero era tanto, amados, el respaldo de Dios, la labor de ellos en Jerusalén, que las autoridades establecidas del concilio de Jerusalén se preocuparon con ellos y mandaron a traerlos, y ellos comenzaron a amenazarles y decirles que les pedían que no predicasen más ni divulgasen más el nombre de Jesús en Jerusalén. Amados, y dice la palabra que los intimidaron diciéndoles estas palabras. Entonces, en el verso 18 dice que Juan y Pedro le respondieron a estas autoridades superiores del concilio de Jerusalén, y le respondieron de esta manera. Verso 18 dice, llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen
ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Amados, ellos fueron traídos delante del concilio porque Dios se había glorificado levantando a un paralítico que lo ponían siempre en la puerta del templo. Y un día, por esta causa, vino el concilio, que eran las máximas autoridades, y mandaron a llamar a Pedro y Juan. Y celosos quizás, los amenazaron y le dijeron, intimidándolos, que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús, ni divulgaran el nombre del Señor. Pero lo que yo quiero enseñarle en esta tarde es que amenazas siempre van a suceder en nuestra vida. Que intimidaciones siempre van a suceder en nuestras vidas. Cosas semejantes. Pero es necesario que ante actitudes como estas nosotros tengamos buena conducta. Porque nosotros representamos a Jesús. Porque Jesús quiere ser glorificado en nuestra vida en momentos como estos, para que su nombre lleve gloria. Amado, ¿cómo le dijo Pedro a las autoridades? Creo que Pedro con carácter, pero con templanza y con respeto, les dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Debemos de aprender. Muchas veces no todas las autoridades van a estar correctas, pero porque estén tal vez haciendo algo incorrecto, no nos vamos a portar como que estuviéramos peores que ellos. Nos vamos a portar, amados, con respeto, porque la persona sigue siendo autoridad y nosotros lo que respetamos es la autoridad con que ha sido revestida por Dios. Y mientras nosotros hagamos todo eso, nosotros estaremos en la línea que a Dios le agrada. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios? Amén. Amados, es nuestro deber respetar y obedecer. Mateo capítulo 8, verso 9, dice la palabra del Señor, que un hombre vino a Jesús y le dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Diga: la autoridad se respeta y se obedece. ¿Puede decirlo más fuerte conmigo? La autoridad se respeta y se obedece. Amén. Este centurión dice que vino donde Jesús, y vino porque era un hombre, según el relato de la Escritura, piadoso. Tenía un siervo enfermo en su casa y vino donde Jesús para pedirle el favor de que sanase a su siervo. Y cuando él le presentó el caso a Jesús, Jesús le dijo que él iba a ir. Pero el centurión le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Este centurión reconoció que Jesús tenía autoridad y que cuando Jesús hablaba, lo que decía sucedía y se hacía. Y le dijo al Señor: porque yo soy hombre también con autoridad y tengo gente bajo mi autoridad.
y le digo a este que vaya, y le digo a este que venga, y ellos obedecen. Entonces, amados hermanos, nosotros también, como pueblo de Dios, debemos de aprender que cuando el líder que Dios nos ha delegado en nuestro ministerio, el pastor que Dios nos ha puesto al frente, cualquier hermano que Dios haya delegado sobre nuestra vida para guiarnos en tareas ministeriales de la iglesia, con el propósito de hacer algo para el reino de Dios, nosotros debemos de ser obedientes. Debemos de respetar a las personas que Dios nos ha puesto al frente. Esta debe de ser una virtud y una característica de todo aquel hijo de Dios, de todo aquel que ha nacido de nuevo y que se ha convertido en una nueva criatura. ¿Cuántos somos nuevas criaturas en este lugar? Amén. Entonces el centurión le dice al Señor: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amados, yo creo que Dios nos está llevando a estos puntos porque nos quiere edificar, porque la iglesia está creciendo y porque es algo básico, importante en la vida de cada creyente. Aprender a obedecer y aprender a respetar para representar lo mejor al que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. En la iglesia, amados, hay autoridades delegadas. En Efesios capítulo 5, verso 23-24 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos. Este pasaje, amado hermano, es un pasaje donde el apóstol Pablo hace saber que hay un orden y que en la iglesia hay alguien que es el dueño, que es la cabeza, que es el que la compró y que es el que la fundó, y su nombre se llama Jesucristo. Amados, y dice el verso 24 que Dios pide esto: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos. Esta es una enseñanza para la familia, pero también es una analogía o un ejemplo de lo que Dios quiere en la iglesia. Que así como una mujer en su hogar, ¿verdad?, respeta a su marido, así también nosotros debemos de respetar y estar sujetos a Jesucristo. Y este pasaje nos hace saber que Jesucristo, amados hermanos, no es cualquiera en la iglesia. Jesucristo no es un mito, ni es una foto que está colgada en un lugar donde uno se congrega. Él es el autor y consumador de la iglesia. Él fue el que murió en la cruz del Calvario y nos redimió a cada uno de nosotros para que formemos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual, amados hermanos, reconocemos que la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es del pastor, ni tampoco la iglesia es suya. La iglesia es de Jesucristo, porque Jesucristo la compró, ofreciéndose en la cruz del Calvario y derramando la sangre para salvarnos a cada uno de nosotros.
Fue Jesús quien ha hecho todo para que nosotros estemos en paz con Dios. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos de nuestros pecados. Mire lo que ha hecho Jesús. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos de nuestros pecados. No hay nadie que se haya querido poner en nuestro lugar. Solo Jesucristo se puso en nuestro lugar y puso su vida por la nuestra para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. En Él. Por eso Él es la piedra angular que une al hombre con Dios. Si Jesucristo no está en medio, no hay ningún mediador, no hay ningún camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Pero vamos a llegar en el nombre del Señor. Amén. Amados, Jesús ganó 2 privilegios cuando Él vino a este mundo. 2 privilegios ganó. 2 privilegios que su Padre se los concedió. Y podemos mirar, amados, Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice la palabra del Señor, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, santo es el Señor, amén. Amado, este es uno de los privilegios que el Señor alcanzó cuando vino a este mundo, porque usted recuerde que Jesús es Dios, y cuando se metió en esta cápsula, en este cuerpo nacido del vientre de María, y se hizo hombre porque fue engendrado por el Espíritu Santo, comenzó a vivir como nosotros, necesitados de alimento, necesitados de agua, y padeció muchas cosas como las que nosotros padecemos en este mundo. Pero Él padeció más por la causa de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, porque Él la llevó encima de Él a la cruz del Calvario. Y gracias y bendito sea Jesús que lo hizo por nosotros, porque no había quien lo hiciera por nosotros. Amado, pero dice este pasaje que nuestro Padre lo exaltó a nuestro Señor Jesucristo. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo ganó un privilegio de ser exaltado. Pero escúcheme, este privilegio Jesús no lo ganó así como por así. Lo ganó a pulso. Lo ganó pasito a pasito, lo ganó día a día, con obediencia, cada día, cumpliendo el mandato y la misión que nuestro Padre le encomendó de salvar a la humanidad poniendo su vida en la cruz del Calvario. Y cuando Él se entregó, Él dijo, Padre, consumado ha sido. Ahora en tus manos encomiendo mi espíritu. Escúcheme. Paso a paso, con pulso,
fue ganando, fue corriendo la carrera y cumpliendo la misión que su padre le dijo que viniese a hacer aquí en favor de cada uno de nosotros. Pero Jesucristo fue arrestado, fue rechazado, fue escupido, fue coronado con una corona de espinas, fue despojado de su ropa, fue llevado con una cruz al cerro Gólgota. Allá fue crucificado y no abrió su boca, sino que enmudeció delante de sus transgresores, dice la palabra. Pero agradó al Señor, agradó al Padre, todo lo que nuestro Señor hizo para poder alcanzar la salvación de cada uno de nosotros. Y muchas veces fueron autoridades las que ofendieron a Jesús. Y Pilato una vez le dijo al Señor: ¿no sabes que tengo autoridad para dejarte libre? Y el Señor le dijo con respeto: ninguna autoridad tendrías si no te viene de arriba, porque es nuestro Padre Celestial que concede la autoridad a los hombres. Amén. Es nuestro Padre Celestial que concede la autoridad a nosotros los hombres. Amados, Jesús se puso en ese lugar con autoridad. Ganó lo que nosotros ahora disfrutamos, nuestra salvación. El libro de Marcos capítulo 10, verso 45, dice la palabra del Señor que Jesús, para ganar nuestra salvación, tuvo que poner su vida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amado, Jesús ganó dos privilegios. Uno, la exaltación de Él, al haberse sometido y haber obedecido a su Padre, y haber cumplido y hecho como su Padre le mandó. Pero ganó un privilegio para nosotros. Ganó el privilegio de que nosotros podamos tener vida en Cristo Jesús, que podamos heredar la vida eterna, el reino de Dios, por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo me siento contento y agradecido con mi Señor Jesucristo, porque nadie ha hecho ni hará lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. El Señor desea que la iglesia sea obediente. Hermanos, ¿verdad que somos una iglesia obediente a Cristo? Amén. ¿Verdad que somos obedientes al Señor? Amén. Estar aquí es una parte de nuestra obediencia al Señor y a su palabra. Pero usted se preguntará: ¿y en qué será que el Señor quiere que yo sea obediente? ¿En qué será que el Señor quiere que yo le respete? Lo primero que tenemos que saber es que Dios quiere que usted y yo seamos obedientes y respetuosos a su palabra, porque su palabra tiene poder. Amén. La palabra no la puede pasar usted por alto, porque es el manual de vida que Dios nos ha dejado a nosotros para conducirnos día a día hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, verso 23: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Dónde están las mujeres que aman a Dios? ¿Dónde están las mujeres que aman a Dios? ¿Dónde está la iglesia que ama a Jesús? Amén. Amados, como iglesia, como creyentes, debemos de reconocer que
Jesús sabía que la iglesia tiene que ser discipulada, que la iglesia tiene que ser entrenada, capacitada para poder aprenderle a servir y vivir como verdaderos cristianos en este mundo. Porque el Señor dijo que no somos de este mundo, pero que estamos en este mundo. Y que mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a representar al que nos salvó y nos llamó. Amado, Mateo capítulo 28, verso 19 dice que Él le dijo a los discípulos, o sea, a aquellos hombres que capacitó, vayan por el mundo, prediquen el evangelio y hagan discípulos. 28 de Mateo capítulo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Diga conmigo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Diga, todas las cosas que Dios me ha mandado, me ha pedido que las obedezca. Guardar es obedecerlas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Diga, Dios está con la gente que obedece su palabra. ¿Puede decirlo conmigo? Dios está con la gente que obedece su palabra. Amén. Pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Si usted ha aprendido una y le falta otra, tiene que dejarse discipular y capacitar para aprender el resto que falta para aprender a hacer la voluntad de Dios. Amados, cada día estamos aprendiendo algo en la palabra de Dios y cada día lo que aprendemos tenemos que obedecerlo y ponerlo por obra, porque Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere usar para su gloria. Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos somos verdaderos discípulos del Señor? Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hubo un apóstol que le dijo al Señor, por el momento que estaba viviendo, por el momento que estaba pasando, por las cosas que estaban sucediendo, Señor, dura es tu palabra. Y el Señor le dijo, ¿te quieres ir tú? Porque muchos estaban yendo. Y el Señor le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú? Y Pedro le dijo, no tengo a dónde ir, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Van a haber momentos en la vida nuestra, mientras estemos corriendo la carrera de la fe y estemos en el caminito angosto, que van a aparecer espinas en el camino, que van a aparecer circunstancias difíciles. Y vas a tener que enfrentarlas, pero Dios estará contigo. Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, dice el Señor. Y posiblemente no lo veas, pero Él está allí. Y está no como cualquier persona, sino como un poderoso gigante alrededor tuyo. Van a haber momentos donde alguien te va a amargar el día, te la va a poner difícil, pero va a depender de tu actitud, va a depender de tu persona, traer la palabra a memoria y que está cerca de tu boca, en tu corazón, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que no hay principado, que no hay potestad, que no hay demonio, que no hay hueste de maldad que pueda contra ti, porque más son los que están contigo. Más son los que están contigo.
¿Te querés ir tú, Pedro?, le dijo el Señor. Yo creo que Pedro dijo: no, hombre, ¿para qué me voy a ir? Si donde quiera hay diablo. Mejor me quedo contigo, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, le dijo, ¿verdad? Amén. Amados, van a haber momentos difíciles en la vida que va a depender del crecimiento de nuestra fe para mantenernos en la palabra de Dios. Y así la autoridad y el poder de la palabra se manifiesta en nosotros y nosotros nos podamos mantener firmes ante esas circunstancias. ¿A cuántos de ustedes los han ofendido? ¿A cuántos de ustedes los han puesto incómodos, hermanos? Pero ofendidos, hermano, que ustedes se sientan que no quieren ver a esa persona y que si la quieren ver es para machetearla, para garrotearla, para decirle un par de palabras: por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. A todos nos ha pasado algo así. Y el diablo diciendo ahí: hazlo, 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 hazlo. Véngate, 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 véngate. Amados, pero dice la palabra que el Señor nos dio ejemplo. Y dice el libro de Mateo capítulo 6 verso 12 que les enseñó a pedir perdón hasta cuando oraban. ¿Y qué dice Mateo capítulo 6 verso 12? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero decirle un secreto: usted también ofendido. Usted también le ha puesto la vida difícil a alguien algún día. ¿O no? Las esposas nuestras nos la ponen a veces, ¿verdad? Bien difícil, hermano, y más el viernes, ¿verdad? Pero mire, dice el Señor: perdone nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es parte de la palabra. Amados, hay que someternos a la palabra de Dios, hay que obedecer la palabra de Dios. Porque si escuchares atentamente mi palabra y la pusieres por obra, todas estas bendiciones, ¿de qué? Te vendrán. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Amén. Pero el verso sigue más adelante y dice: y te alcanzarán. Han salido bendiciones para usted. Han salido bendiciones para nosotros. Y están a punto de llegar. Tenemos que seguir siendo obedientes porque queremos que nos alcancen. Amén. ¿Cuántos queremos que nos alcancen las bendiciones del Señor? Amén. Vamos a ser obedientes al Señor. Dice la palabra también que debemos de obedecer a vuestros pastores. Y mire que yo estoy enseñando esta enseñanza, pero esta palabra que yo estoy diciendo no es mía, sino que es de Dios. Amén. Dice: obedeced a vuestros pastores. Voy a darle una pregunta. Mire, en la iglesia dijimos al principio en la enseñanza que Jesús es la cabeza, que Jesús es el dueño, que Jesús es el autor y consumador de que haya iglesia. Pero Jesús y nuestro Padre Celestial es ordenado. Y Él dice en Romanos capítulo 13 verso 1 y 2 que Él ha establecido autoridades y las ha puesto en diferentes lugares e instituciones. Y también las ha puesto en la iglesia.
Y el pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor es el ángel de la iglesia. Lo dice la palabra de Dios. El pastor es el que dice la Biblia, vela por las almas de la iglesia. Es el que alimenta a la iglesia. Es el que disciplina a la iglesia. Es el que corrige a la iglesia con la palabra de Dios. Y a veces usted como miembro, posiblemente el pastor no le caiga tan bien, porque lo confrontó, porque lo llamó, porque le dijo su par de cosas que tenía que decirle para que se conduzca bien para la gloria de Dios. Y como a nosotros no nos gusta muchas veces que nos llamen la atención, ni nos pidan cuentas, ni que nos amonesten, pero dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Entonces, en la iglesia Dios ha puesto un pastor, pero también ha puesto diferentes ministerios con un grado de autoridad y responsabilidad. Aquí en la iglesia tenemos un cuerpo de diáconos que ellos también tienen autoridad delegada de parte de Dios. Cuando oramos por ellos decimos: Señor, en este día declaramos que la autoridad suya repose sobre ellos y ellos la ejerzan. Tenemos maestros, tenemos líderes delegados en casas de vida, todos ellos en su ministerio, en su área, tienen una autoridad delegada para dirigir un ministerio, para guiar a las personas que están bajo su responsabilidad, porque en la iglesia somos un equipo para la gloria del Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que si nosotros pertenecemos a un rebaño, que es una iglesia, ese rebaño tiene establecido un pastor y otras autoridades delegadas en ella. Y que esas autoridades necesitan ser respetadas y obedecidas siempre y cuando estén en orden, conforme la palabra de Dios. Pero si alguna se saliera de su orden, usted no va a venir con amenazas, usted va a venir con respeto, a hacer su reclamo y decirle: pastor, yo creo que usted quizás no vio esto o se equivocó, pero yo quiero hacerle saber esto. Tenemos que saber utilizar la manera de poder hacer las cosas para poder obedecer la palabra y respetar las personas que Dios nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad. El libro de Daniel capítulo 6, termino por ahí. Dice la palabra de Dios que Daniel había sido puesto sobre 120 satrapas, sobre 120 gobernadores, porque Dios le había dado sabiduría y le había dado inteligencia. Pero cuando ellos comenzaron a gobernar, estos 120 gobernadores sintieron celo de Daniel, porque no había, dice, otro como él. Y Daniel, amados, siguió portándose excelente, siguió portándose bien. Pero dice la palabra de Dios que estos gobernadores vinieron donde el rey y le dijeron que promulgara un edicto donde ningún hombre levantase ningún ruego ni petición a ningún hombre ni a ningún Dios durante 30 días. Amados, eso lo dice en el verso 7 del capítulo 6, 8 y 9. Pero dice la palabra que cuando Daniel supo lo que sus compañeros gobernantes habían hecho, Daniel se fue para su casa, abrió la ventana, verso 10, de su recámara, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día. O sea, no dejó de seguir haciendo lo que hacía. Amado,
Daniel es uno de los hombres que por causa de ser un hombre de fe, un hombre fiel, un hombre entregado, un hombre respetuoso a la autoridad, le sucedió lo que relata la palabra. Dice la palabra que lo sorprendieron orando los otros hombres y lo reportaron ante el rey. Y le recordaron al rey el edicto que había confirmado y firmado conforme a la ley de Medo y de Persia, la cual no podía ser revocada por nadie, que el que orase a un hombre o Dios que no fuera el rey, fuera lanzado al pozo de los leones. Mandaron a llamar a Daniel, porque estos hombres dijeron: rey, hay un hebreo que trajeron, que no te respeta, ni a ti ni a tu ley. Y mandaron a traer a Daniel. Y el rey le preguntó a Daniel que si era cierto. Daniel confirmó que sí. Y dice la palabra que la sentencia para Daniel era mandarlo al pozo de los leones. Y que el rey procuró por mucho tiempo, todo el día, toda la noche, tratando de liberar a Daniel. Pero era una ley que no podía ser revocada de Medo y de Persia. Y tuvo que decretar que Daniel fuera lanzado al pozo de los leones. Pero antes le dijo: Daniel, al Dios que tú sirves, te libre de la boca de los leones. Y el rey vio cuando mandaron a Daniel al pozo de los leones. Se retiró el rey. Dice que perdió el sueño, no comió, no bebió. Pero amaneció al siguiente día y se fue donde habían lanzado a Daniel. Y cuando llegó al pozo donde Daniel estaba, preguntó Daniel: ¿el Dios a quien tú sirves te ha librado de la boca de los leones? Verso 21 dice la palabra que Daniel respondió esto. Entonces Daniel respondió: ah, rey, oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que por muy santo que usted sea, que por muy fiel que usted sea, que por mucho que usted confíe en el Señor, van a haber aflicciones, van a haber circunstancias difíciles, van a haber momentos como este que le sucedió a Daniel, amenazas, donde siendo inocente posiblemente usted tenga que pasar por las aguas, por el fuego. Pero si usted confía en el Señor, obedece al Señor, el Señor sabe librar a los suyos. Lo maravilloso de esto es que este hombre que había confiado en Dios no le reclama a Dios por lo que le está sucediendo y por lo que le ha pasado. Y lo segundo es que cuando el rey se presenta y pregunta: Daniel, ¿te ha podido librar tu Dios a quien tú sirves de la boca de los leones? No se levanta airado, no le contesta enojado, no le contesta disgustado,
sino que con mucho respeto le dice: oh rey, el Señor mandó su ángel y tapó la boca de los leones y he sido librado. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Porque van a haber momentos que le daría a usted deseo de tirarle una piedra a alguien, que le daría a usted deseo de darle un golpe a alguien, que le daría deseos a usted de decirle una mala palabra a alguien y decirle: mejor no hubieras nacido. Pero cuando usted encomienda las cosas al que lo llamó, al que lo crió, al que usted le obedece, las cosas van a salir bien, porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Aunque pareciera que no están bien, pero Dios las va a hacer que obren para bien, porque tú amas y respetas y obedeces al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. No hay nadie como nuestro Dios, amén. Puede levantar las manos al Señor y decirle: muchas gracias le doy, Señor, porque usted también me ha librado de muchos leones, Señor. Porque usted me ha librado de muchos momentos, Señor, difíciles en mi vida, hasta de la muerte, Padre. Y si vivo es porque usted vive. Gracias, Jesús. Levante las manos al Señor y dígale: gracias por darme la cobertura que tengo. Gracias por la salud que me ha dado. Gracias por la familia, Señor, que tengo. Gracias por la iglesia, Señor, donde usted me ha plantado. Sea glorificado, sea bendecido su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Habrá alguna persona en esta tarde que necesite la ayuda del Señor? ¿Habrá alguna persona que tenga alguna causa para decirle al Señor en esta tarde: Señor, quiero echar sobre usted esta carga, quiero echar sobre usted esta angustia, quiero echar sobre usted esta ansiedad, quiero, Señor, poner en sus manos este pensamiento? Este es el momento para que usted le diga al Señor: Señor, necesito de usted. Necesito que usted se glorifique, Señor, en mi vida. Yo no conozco su petición. Yo no conozco lo que usted está viviendo, pero Dios sí lo conoce. Y Dios sí lo puede ayudar de la manera que Él sí puede hacerlo. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie. Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor.
Señor, en nuestra vida en esta tarde. Como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. ¿Puede levantar las manos al Señor? Quiero pedirle a los príncipes de esta iglesia, a aquellos hermanos que Dios ha delegado para servirle guiando un ministerio en esta iglesia. Quiero que pase rapidito, quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios que me le bendiga. Quiero pedirle a Dios que me lo cubra, que me le dé cobertura. Y si usted tiene alguna carga, alguna ansiedad, alguna necesidad, acérquese al altar. Está nuestra hermana Gilma por aquí. Hermana Zulma. Hermano José. Quiero orar por usted. No hay nadie como el Señor. Como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero orar por usted. Señor. Póngase aquí. Voy a orar por usted. Amén. No hay nadie. Quiero orar por ustedes, que Dios les dé gracia, les dé cobertura. No hay Que la autoridad de Él no falte en ustedes. como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Señor. Leslie, hermana Leslie, ¿está liderando usted alguna casa de vida? Quiero que venga, quiero orar por usted. ¿Tiene un ministerio bajo su responsabilidad en esta casa? Venga, quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios que todos estemos bajo su autoridad y con autoridad para ejercer con gracia
y con su respaldo el ministerio que nosotros estamos ejerciendo. No se me quede ahí. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que usted es un príncipe del pueblo del Señor? Y un príncipe con gracia y un príncipe con autoridad. Y de nosotros, mujeres, varones, depende el orden de esta casa. Pero en esta tarde quiero pedirles que levanten sus manos ahí donde están. Señor Jesús, yo le presento, Señor, al cuerpo de liderazgo que usted tiene en esta iglesia. Delegado, Señor, en diferentes ramas ministeriales. Yo le quiero pedir en esta tarde, Padre, que la gracia suya repose sobre cada uno de ellos en esta tarde. Y que la autoridad suya, Señor, esté activada, Padre, en la vida de ellos. Y sobre todo, Padre, cuando ellos ejerzan, Señor, el oficio, el ministerio para que los ha llamado. Porque ellos ministran, Señor, asuntos divinos, asuntos celestiales aquí en la tierra. Padre, bendiga, Señor, a estas hermanas. Y bendiga, Señor, a estos varones, princesas y príncipes de su pueblo, Señor. Con su gracia, con su autoridad, con su sabiduría, con su inteligencia, con su presencia, en el nombre de Jesús, Señor. Y perdone, Señor, nuestras ofensas, nuestras negligencias, y ayúdenos a seguir, Señor, adelante, para la gloria suya, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras te acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras te acerco a tu trono, glorifica, oh Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, y mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 oh, glorifícate. Amén. ¿Puedes darle un aplauso fuerte al Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.